Hoy es un buen día para hacer un nuevo sabor de jugo loco. Qué lindo día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer un nuevo jugo. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. La tenemos por acá. Se trata del chile jalapeño. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos al famoso chile jalapeño. Les cuento que amigos mexicanos me han contado que a este chile tradicionalmente se lo consume cuando está de color verde y en menor medida cuando está de este color. Decidí utilizar este color de maduración porque es llamativo. Para el que no conoce de qué se trata el chile jalapeño, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Les cuento que primero voy a hacer el jugo, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probarlo. Para esta receta voy a utilizar 2 chiles jalapeños. Lo que vamos a hacer con los frutos es lo siguiente y tenemos dos opciones. Primero le vamos a sacar el cabito, luego lo vamos a cortar por el medio y si queremos que el jugo pique más, les dejamos las venas y las semillas, si no, las retiramos. Los cortamos en trozos más pequeños y los llevamos a procesar. Ahora colocamos los frutos en una procesadora. Le agregamos medio litro de agua y le agregamos el jugo de medio limón. Tapamos y procesamos. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, y utilizando un colador, voy a colar el jugo. Luego voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas A, B, C y K. Además, posee minerales como potasio, magnesio, hierro, manganeso y cobre. Acelera el metabolismo. La capsaicina aumenta la temperatura corporal, lo que contribuye a la quema de calorías y la pérdida de peso. Fortalece el sistema inmunológico. Contiene vitamina C y otros antioxidantes que ayudan a combatir infecciones, prevenir enfermedades como resfriados y reducir la inflamación. Mejora la circulación y la salud del corazón. Puede reducir los niveles de colesterol malo y mejorar la circulación sanguínea. Tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. La capsaicina tiene efectos analgésicos y se usa en tratamientos para aliviar dolores articulares y musculares. Ayuda a despejar las vías respiratorias, aliviando síntomas de resfriados y alergias. Favorece la digestión. Estimula la producción de jugos gástricos y enzimas digestivas, ayudando a una mejor absorción de nutrientes. Además, ayuda a evitar el estreñimiento. Tiene efecto energizante. Puede aumentar la sensación de energía debido
a su impacto en el metabolismo. Regula los niveles de azúcar en sangre. Puede ser beneficioso para personas con diabetes, ya que ayuda a controlar los niveles de glucosa. ¿Y qué me cuentan? Son muy lindos los beneficios. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar el jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del jugo que acabo de hacer. En este caso se trata de jugo de chile jalapeño. Acá estoy bien preparado. Ya mismo voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Mmm, qué bueno que está este jugo. Extraño, raro para nuestro paladar, pero muy bueno. Voy a probar un segundo sorbo y luego les describo bien el sabor. Vamos. Muy bueno, ahora les cuento. Les cuento que es un jugo afrutado, cítrico y con picor. En el sabor del jugo hay varios matices de sabor. El chile jalapeño regala ese sabor afrutado que regalan los chiles o pimientos, pero además regala su picor, el cual es tolerable. El limón aporta la parte cítrica del jugo, la cual queda muy bien combinada con el chile o pimiento jalapeño. Si le quieren bajar el picor al jugo, lo pueden hacer agregando algún tipo de endulzante como puede ser miel de abejas o reduciendo la cantidad de chiles. Hablando de chile jalapeño, ahora al finalizar este video les voy a dejar el video donde les muestro cómo es la planta que nos regala este famoso chile jalapeño. Pero además les voy a dejar una linda receta que es el helado de chile jalapeño. No se lo pierdan. Bueno, ahora me voy a despedir, pero lo voy a hacer hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. También les agradecería muchísimo que compartan en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.